Me voy a aplicar más de 30 mascarillas capilares de un jalón sobre mi cabello. Hola, ¿qué tal, stylers? Ahora les traigo un video un poco diferente, un poco fuera de lo habitual. Es un video en el cual me voy a aplicar todas las mascarillas capilares que tengo sobre mi cabello. Más o menos tengo pasadas de unas 30 mascarillas capilares y todas me las voy a aplicar en el cabello. Vamos a ver qué tal nos va con la aplicación de todas estas mascarillas. Espero que no haga el efecto contrario sobre mi cabello y espero que no quede grasosito o quede pastoso. Este video va a ser un poquito largo ya que les voy a explicar un poco acerca de cada una de las mascarillas. Y bueno, ahora sí, sin tanto rollo, vamos a empezar a hacer la mezcla. Voy a empezar por la mascarilla que me gusta. Es una mascarilla reconstructora para el cabello maltratado o químicamente procesado con extracto de aguacate. Me encanta porque es buenísima, aparte es muchísima cantidad de mascarilla y sobre todo es bastante económica. La puedes usar como mascarilla capilar, acondicionador, crema pastelera. También la puedes usar como aditivo para crear tonalidades de tinte. También le voy a agregar este sobre de mascarilla hidratante. Es de la marca Novex y contiene polvo de carbón activado. No he probado esta mascarilla, ni sé cómo es ni cómo funciona. Así que vamos a ver qué tal nos va al combinarla con todas las mascarillas capilares. La mascarilla que sigue es esta de Zermatt. Es a base de macadamia y argán. Es una mascarilla que tiene una consistencia medio grasosita, medio siliconada. Deja los rizos definidos. No es para nada pastosa ni pesada. Eso sí, deja el cabello con bastante definición, ya sea que tengas el cabello rizado u ondulado. La que sigue es una muestra de la marca Ertia. Es una mascarilla de hidratación intensiva. Esta es otra de las mascarillas que no he probado. La que sigue es esta otra mascarilla disque mágica. Casi no hay información de esta mascarilla, así que vamos a agregar también una cucharada. Esta mascarilla según restaura el cabello en 5 segundos, cosa que no noté ni en 5 minutos. La que sigue es esta de la marca Sensines. Es una mascarilla de hidratación profunda. Es una mascarilla que tengo ahí almacenada y que no he probado. La voy a probar más a profundidad y luego les contaré qué tal me fue. La siguiente es esta, el paso número 3 de Olaplex. Es una mascarilla perfeccionadora. Es ideal para cabello decolorado, deshidratado, dañado. Me gusta porque en serio que cumple lo que promete. El que sigue es un tratamiento intensivo que fortifica, restaura y suaviza el cabello seco y quebradizo. Esta es una de las tantas mascarillas que no he probado. La que sigue es esta mascarilla de la marca Hydra. Es una mascarilla revitalizante que contiene aceite de shea. Esta mascarilla me encanta porque es súper relajante, pareciera como si estuvieras en un spa. El aroma que tiene es delicioso y combinado con el aceite y el champú de la misma línea deja una sensación satisfactoria. La siguiente es esta mascarilla de la marca Neora. Es una mascarilla que esta sí les podría decir que es milagrosa. Ves los resultados en cuanto la mascarilla toca la hebra capilar. En serio que es un cambio realmente sorprendente. No he conocido ninguna mascarilla que deje el cabello súper suave al instante, lo deje hidratado. Esta mascarilla se las recomiendo al 1000%, ya que con la mínima cantidad es suficiente para todo el cabello. Si tienes el cabello rizado, ondulado, maltratado, reseco, dañado, incluso chicloso, esta mascarilla es una maravilla, en serio que hace milagros. Ya luego les contaré más a profundidad acerca de esta mascarilla. Esta otra es un tratamiento reconstructor para el cabello, es de la marca Cool. Este es un tratamiento que no se enjuaga, simplemente se deja puesto y es todo. Este es otro de los productos que no he probado. Voy a empezar a utilizarlo y ya próximamente les contaré cómo es que me fue. La que sigue es esta de la marca Pro Naturals. Es una mascarilla reparadora con aceite de argán. Esta mascarilla desearía que nunca se me terminara, ya que deja el cabello genial, súper hidratado y suave. Lo malo es que cuando me la termine ya no la voy a volver a encontrar porque creo que ya no la venden. La que sigue es esta otra mascarilla de hidratación intensiva, es de la marca Yoico. Es ideal para cabello seco y dañado. Me gusta usar un poco después de los procesos químicos.
ya que aporta esa hidratación perdida durante el proceso y especialmente penetra mucho más porque es el momento en que la cutícula se encuentra abierta y sobre todo me ayuda a conservar el color del cabello. El siguiente es el paso número 2 de Olaplex. Este, al igual que el paso número 3, es un perfeccionador de cabello, solo que este es mucho más intenso. Se los recomiendo muchísimo, especialmente si estás en procesos de decoloraciones, permanente, alisado. La siguiente es esta mascarilla de la marca Novex que no he probado. Es una mascarilla que activa y mantiene activados los rizos, no se enjuaga. Próximamente la estaré probando y ya les contaré. Esta otra es igual una mascarilla que no he probado. Es de la marca Bifama. Es una crema tipo gel hidratante. Es ideal para cabello natural, fino, procesado, con alisado permanente. Este gel crema según ayuda a devolver la suavidad y el cuerpo al cabello. La siguiente es esta mascarilla selladora y reparadora de la marca Xiomara. Esta mascarilla se aplica como selladora después de aplicar el Botox de la misma línea. Esta es otra de las mascarillas que no he probado. Es una mascarilla con aceite de argán que ayuda a fortalecer el cabello y a prevenir el quiebre. La siguiente es esta de Dermacolor. Es una mascarilla que ayuda a conservar el color del cabello. Contiene queratina, manteca de shea, jojoba y aceite de oliva. Es una mascarilla súper espesa. Me gusta porque la aplico después de aplicar el tinte y me ayuda a conservar el color un poco más de tiempo. Esto es porque ayuda a sellar la cutícula por completo. La que sigue es esta mascarilla nutritiva de Alpha Parf. Esta es una de las tantas mascarillas que no he probado. La que sigue es esta mascarilla de la marca QOD. Es una mascarilla que hace un efecto alisante por 30 días. Es una mascarilla que tiene una consistencia tipo mantequilla. La que sigue es esta mascarilla de la marca Hairfinity. Es una mascarilla que ayuda a fortalecer y evitar la caída del cabello. Esta mascarilla en serio que desearía que nunca se me terminara, ya que es buenísima precisamente para evitar la caída del cabello. La que sigue es esta mascarilla coreana que es un tratamiento de color. Esta mascarilla me llegó en una caja de suscripción. Solamente la usé una vez porque no me gustó. No aporta color, ni suavidad, ni nada de nada. Pero ahí la tengo guardada por si llega el momento de darle una segunda oportunidad. El que sigue es este tratamiento que conserva los tonos fantasía. Es de la marca Color & Art. Con este tratamiento no he tenido la oportunidad de probarlo. Ya espero por fin darle uso a este producto. Y como ya saben, próximamente les contaré qué tal me fue, si de verdad funciona. La que sigue es esta mascarilla hidratante. Es de la marca Hair Lavier. Es una mascarilla que me encanta porque huele verdaderamente delicioso. Y lo mejor de todo es que el aroma te dura por días en el cabello aunque te lo laves. Aparte de eso es súper mega hidratante y deja el cabello exageradamente suave. Esta otra mascarilla es una de las que no he probado. Es de la marca Novex. Esta mascarilla contiene queratina brasileña. Sirve para aportar más brillo en el cabello y suavidad, ya que es un tratamiento ultra profundo. Aparte de eso tiene un pH 3.4. Es un pH bastante ácido. Próximamente estaré probando esta mascarilla y ya les contaré cómo es que me fue. La que sigue es esta mascarilla reparadora de la marca El Bianco. Es una mascarilla que huele deliciosamente como a pétalos de rosas. Aparte de eso hidrata y suaviza el cabello. Es una mascarilla con una consistencia muy pero muy espesa. Sí deja el cabello bastante suave y manejable. La siguiente es esta otra mascarilla de la marca Novex. Es una mascarilla ultra profunda con aceite de coco. En serio que al momento de abrir el bote de esta mascarilla te transporta inmediatamente a una zona tropical, ya que el aroma que tiene es súper delicioso. Aparte del aroma no contiene petrolato, ni silicona, ni sulfatos. La siguiente es este Olaplex 4 en 1. Es una mascarilla hidratante que da cuerpo y brillo al cabello. Esta mascarilla me encanta utilizarla para fortalecer el cabello antes de los procesos químicos y me gusta aplicarla después de los procesos químicos, ya que me ayuda a restaurar la fibra capilar después del proceso.
Esta mascarilla se las recomiendo muchísimo para las personas que se hacen decoloraciones permanentes, alisados, cualquier proceso químico que te hagas, ya que aparte de restaurar el cabello ayuda a hidratarlo. La siguiente es esta mascarilla capilar de la marca Shiseido. Es una mascarilla de la versión fino. Esta mascarilla es japonesa y sirve para el cabello dañado. Tiene un delicioso aroma entre flores, miel y un poco terroso. Esta mascarilla desearía que nunca se me terminara, ya que sí deja el cabello bastante suave e hidratado. Como penúltima mascarilla y mi favorita está este tratamiento reconstructivo de recarga de queratina. Esta mascarilla es de la marca Novex. Lo que me gusta es que ayuda a controlar el frizz, repara el cabello y sobre todo no es la típica queratina que alisa el cabello. Esta queratina es un tratamiento para el cabello, no es un alisante, por lo tanto te ayuda a recuperar la queratina perdida del cabello. Se puede usar en cabello rizado, ondulado, lacio, dañado, maltratado, encrespado. Claro, todo depende de la función y de la aplicación que le des. Y ya por último tenemos esta mascarilla acondicionadora de color de la marca Keracolor en el tono cobrizo. Lo que hace esta mascarilla es depositar pigmento al cabello, ya sea para revivir el color porque se deslavó o simplemente para mantener el color. Ahora sí mezclamos todo súper bien hasta que todas las mascarillas queden perfectamente integradas. Así nos quedó nuestra mascarilla capilar creada con todas las mascarillas que tengo. Es demasiada la cantidad de producto. Espero que mi cabello alcance a absorber toda esa cantidad de mascarilla. Como pueden ver, mi cabello está súper esponjoso. Espero que este tratamiento de mascarillas capilares me funcione. La aplicación la voy a hacer sobre el cabello limpio y seco. Esto es para que el cabello absorba la mayor cantidad de producto posible. Y como siempre voy a empezar de atrás hacia adelante, tomando secciones más o menos de 1,5 centímetros a 2 centímetros de grosor. Y aparte respetando de 3 a 4 centímetros de crecimiento. Esto es para no tocar el cuero cabelludo. Cada aplicación que hagamos sobre el cabello hay que ir masajeando uno por uno los mechones. Esto nos va a ayudar a que el producto se distribuya mejor y a que el cabello absorba mucho mejor la mascarilla capilar. Ahorita que estoy aplicando la combinación de las mascarillas, mientras lo estoy masajeando, el cabello se desenreda mucho más rápido que solamente usar una mascarilla. Incluso las puntas del cabello no se sienten tan ásperas como al inicio de la aplicación. Estoy siendo generosa con la cantidad de mascarilla que estoy aplicando en el cabello. Esto es para dejar el cabello súper empapado y para que no me sobre producto. Aparte de eso, la consistencia de las mascarillas se siente súper mega pesada. Es una consistencia muy espesa. Ya que terminé de aplicar las mascarillas capilares, las voy a dejar reposar 45 minutos y voy a enjuagar solamente con agua tibia. No voy a usar champú ni acondicionador, simplemente agua. Como pueden ver, ya enjuagué mi cabello, aún tengo la toalla puesta. Me voy a quitar la toalla para que vean cómo es que se ve el cabello húmedo. El cabello se siente súper mega suave. Incluso no sé si alcancen a ver, pero el cabello se ve con un poco de forma, un poco ondulado. Ahorita voy a esperar a que se seque al natural para ver cómo es que queda en realidad con todas las mezclas de mascarillas capilares. Ya por fin se secó mi cabello al natural, así es como se ve, se controló un poco el frizz. Aparte de eso, el cabello está un poco más marcado, se ve un poco más el cabello ondulado. Creí que al momento de enjuagar la mascarilla y que se secara el cabello iba a sentirlo como ceboso, como medio grasoso, pero nada que ver. Eso sí, aún estando seco, el cabello despide un ligero aroma como entre rosas y miel. Creo que son demasiadas las mascarillas capilares que me apliqué. Aparte de eso, descubrí que tengo muchas que no he utilizado. Espero ya próximamente darle uso a esas mascarillas que son nuevas para mí, aunque ya las tengo desde hace tiempo. Y ya les iré contando qué tal me fue con esas mascarillas capilares. Por cierto, me gustaría saber si ustedes se animarían a aplicarse
todas sus mascarillas capilares de un solo jalón? Me gustaría saberlo aquí abajito en los comentarios. Y de pasadita no olvides de reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style, y nos vemos en el siguiente video.